el anuncio de una segunda toma de Lima, que también se difunde en reglas, en redes sociales, también tiene una naturaleza de guerra psicológica. Cuando lo que está pasando realmente en Puno en estos momentos es un serio enfrentamiento de liderazgos al interior de la organización aymara y de los operadores políticos que están dirigiendo todas estas movilizaciones y actos de violencia. Eso es lo real y concreto, ¿no? Información sobre una reunión entre dirigentes aymaras en Puno con operadores políticos de los diferentes sindicatos magisteriales que dominan la zona como FENATE, SUTEPCONARE, Movadef, ¿no? Ambos de la facción de Sendero Luminoso, el SUTE Patria Roja, relacionado con los exmiembros de Pucallacta, todas bajo la influencia política de operadores del castrochavismo en Bolivia. Ante el fracaso de todas las acciones estas de violencia, no solo en Lima, sino en Puno, y ante la ausencia de una real identificación de la población con esas demandas políticas, porque la discusión creo que va por ese sentido, donde no hay verdaderas demandas de separatismo de parte de las organizaciones populares, ¿no? Lo que hay es un activismo político. Se presenta un enfrentamiento entre los líderes por las rendiciones de cuentas, entregas de dinero, por el sistema de cobro de cupos sin registros y por el desafío de nuevos liderazgos emergentes que no están de acuerdo con este tipo de manifestaciones. Entonces, eso es lo que se vive actualmente, ¿no? Al mismo tiempo del surgimiento de movimientos denominados en la zona como autoconvocados, que están ocupando el lugar de las fuerzas del orden y presionando autoridades locales. O sea, sigue siendo una situación preocupante. Marta Huatay era la mando militar preferida de Miguel Guzmán. Por lo mismo. Sí, jefe de Sendero de Socorro Popular, responsable de tarata, coches bomba y asesinatos selectivos. Marta Huatay era la jefe de las Fuerzas Especiales de Sendero Luminoso. Y definitivamente esta es una muestra. Jefe de las Fuerzas Especiales de Sendero Luminoso, especializada en ataques de coches bombas y asesinatos selectivos. Entonces, ¿cómo una persona de estas características sale libre? Y no hay ninguna organización, y nadie se refiere a ello en forma abierta, ni nadie se explica cómo es que ha salido. Hace unas semanas se enjuicia y condena a oficiales de mayores de 80 años, a 16 años de prisión, mientras se deja libre a una dirigente terrorista que tiene juicios pendientes. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Definitivamente, este es un tema que sobrepasa el nivel de la administración de la justicia y estamos en el nivel político. O sea, el nivel del poder político nacional, incluso desde el Congreso, debe salvaguardar a nosotros los ciudadanos, no solo de nuestra seguridad actual, sino de las consecuencias de volver a repetir la historia que parece que se está repitiendo. El gobierno argentino y políticos y operadores activistas del socialismo al siglo XXI que también llegan acá a Perú libremente a realizar activismo político. O sea, hay una conexión internacional. Antes viajaban a Alemania, a Suiza, de repente ahora están cortos de fondos y viajan a Latinoamérica, porque existen gobiernos que les dan refugio. Y eso es muy complicado, porque si no se pone pare a esta fuga de personas de este tipo de peligrosidad que tienen deudas con la justicia peruana, entonces el Perú va a seguir siendo tierra de nadie. Un proceso de extradición por terrorismo de larga data, con una base de datos inmensa, no puede esperar mucho tiempo. Tiene que ser exigido a las autoridades correspondientes. Pedro Castillo sigue siendo una figura, un hombre de paja que es excusa para los verdaderos activistas políticos que están detrás de todas estas movilizaciones de carácter político, reivindicacionistas que desafían al Estado peruano. Castillo es la excusa para utilizarlas con las personas más humildes, menos entendidas, de menor educación, movilizarlas, generar odio y resentimiento porque tienen a un paisano como ellos, presidente secuestrado por un gobierno dictatorial. Esa es la narrativa que hay en zonas como Puno y que se difunden en las radios locales. El señor Torres, desde que fue primer ministro y todo su protagonismo político, no ha hecho más que contribuir al activismo político para preparar toda la violencia que estamos viendo. Hay una responsabilidad directa de un dirigente político, del brazo político de toda esta movilización encubierta contra el Estado peruano, ¿no? De la que también es parte, es jefe del Poder Judicial de apellido Duberlí. Sería interesante revisar en este caso la legislación española, cuáles son los alcances de la apología al terrorismo y cuáles son los alcances de la pertenencia a una organización terrorista. O sea, habría que evaluar.
No solamente, o sea, no existe un photocheck para ser terrorista, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de públicamente difundir un mensaje desde el puesto de ex primer ministro para quemar la Constitución, para protestar contra la existencia del Estado de Derecho, para protestar contra el orden constitucional? Hoy, en estas circunstancias, ¿cuál es la dimensión de ello? O sea, no es una implicancia de simple libertad de expresión, porque eso tiene una consecuencia de movilización de violencia política, ¿no? En lo que se está hoy mismo revisando, preparando, estas organizaciones están haciendo una autocrítica para volver a lanzar en una nueva etapa que va a coincidir o con el inicio de clases o con la frustración de la asistencia a clases de niños en muchos lugares del país. Eso es lo que se viene próximamente. Las movilizaciones magisteriales a través de todos los años son estacionales y están enfocadas en el calendario escolar, básicamente. Tanto para obstaculizar el inicio de clases o para generar paralizaciones y huelgas una vez iniciado el periodo escolar. Eso es estacional. Podemos revisarlo en los últimos años cómo sucede, obviamente antes de la pandemia. Inútiles escolares. Atención, amigo revoltoso, este mensaje para ti y toda tu familia. Necesitas donde transportar tus piedras, querosene, mechas y demás artículos para bloquear carreteras e incendiar edificios. No lo pienses más, se presenta ahora la Bermejo Mochila. Es para ti, con ella podrás guardar objetos, infinidad de cosas contundentes. Tiene bolsillo secreto para guardar dinero ilícito, para llevar todas partes lo que tú quieras. No se daña, no se maltrata, no se moja, siempre está intacta. Es la mochila Bermejo, intocable. Lo de la toma de Lima para el 1 de marzo lo veo todavía muy débil, pero sí ya es un indicativo de guerra psicológica que prepara un futuro para escenario generar temor, para generar temor los y aglutinamiento interno dentro de sus fuerzas, como si fuese algo real. O sea, es una táctica de propaganda, ¿no? En el concepto de toda esta movilización política de insurgencia contra el Estado peruano de estos grupos fundamentalistas de izquierda radical.